Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola hoy. a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante para el mantenimiento de nuestros vehículos, las fugas de anticongelante. Les contaré cuáles son las causas más comunes de estas fugas y cómo podemos solucionar los problemas que pueden surgir. Si alguna vez has notado manchas de líquido en el suelo o un sobrecalentamiento en tu motor, este video es para ti. Acompáñame y descubramos juntos cómo mantener nuestro coche en óptimas condiciones. Tarde o temprano, los propietarios de vehículos usados tienen que enfrentarse a una avería como la fuga de líquido del sistema de refrigeración del motor. Para detectar a tiempo este tipo de averías y eliminarlas con éxito, es necesario entender por qué el anticongelante se expulsa a través del depósito de expansion y por qué razón su nivel cae constantemente por debajo del mínimo. A veces este fenómeno indica un mal funcionamiento crítico de la unidad motriz, por lo que es importante tratar el problema lo antes posible. ¿Cómo funciona el depósito de expansion? El sistema de refrigeración de un turismo contiene hasta 10 litros de líquido anticongelante o tosol. Durante el funcionamiento, se calienta en un intervalo de temperatura muy amplio, de 30 grados C en las regiones septentrionales, hasta más 100 grados centígrados al entrar en el modo de funcionamiento. A tal delta, el líquido se expande significativamente, añadiendo entre un 5 y un 10% a su volumen. De ahí la necesidad de disponer de un depósito adicional que cumpla estas funciones, recoger el exceso de anticongelante resultante del calentamiento. El sistema de refrigeración del vehículo está cerrado y presurizado. Cuando el refrigerante entra en el depósito, el espacio de aire se comprime y aumenta la presión. El aire comprimido se purga a través de una válvula para evitar que se salga el tapón. Al enfriarse, el proceso se invierte, el líquido sale del depósito y la válvula pone en marcha el aire de la calle, para que no haya rarefacción en las tuberías, puede aparecer un bloqueo de aire. El depósito de expansión propiamente dicho es un recipiente de plástico de forma arbitraria con tapa. Este está equipado con una válvula de derivación, que interviene en la liberación / arranque de aire o vapor cuando el anticongelante hierve. Signos de mal funcionamiento del sistema de refrigeración. Los síntomas de mal funcionamiento incluyen fugas de anticongelante evidentes y ocultas, cuando se expulsa el líquido por el tapón. De la cisterna, se observan fugas a su alrededor y en las paredes, y aparece una mancha húmeda debajo del coche, fugas en otros lugares. En los grifos y conexiones, cerca de la bomba y el radiador principal, pérdidas ocultas de anticongelante a través de la rotura del radiador del calefactor del habitáculo o como resultado de la combustión de la junta de la culata. Los signos claros de fugas son fáciles de detectar, por el charco bajo el coche y el sudor en mangueras y unidades. Y la posición de la mancha húmeda en el asfalto no siempre coincide con el lugar de la fuga real, porque el anticongelante fluye hacia el suelo por los elementos del cárter y la protección contra el polvo de los bajos. Para detectar los síntomas ocultos es necesario realizar un diagnóstico más profundo, que incluya el desmontaje. Si el nivel del depósito de expansion disminuye constantemente y hay que rellenar el líquido, pero el compartimento del motor está seco, el problema debe buscarse en el habitáculo. Tendrá que retirar los paneles de revestimiento para llegar al radiador y comprobar su estado. Preste atención. Cuando el refrigerante se derrama del radiador de la calefacción, es absorbido por el revestimiento del suelo, por lo que el problema no es fácil de detectar. Una señal indirecta es un olor dulzón a anticongelante en el habitáculo y un vaho grasiento en el parabrisas, difícil de limpiar. Una junta de culata quemada se manifiesta por un humo blanco y espeso que sale del tubo de escape en cualquier modo de funcionamiento del motor.
El anticongelante penetra en los cilindros, se evapora durante la combustión del combustible y se emite por el tubo de escape en forma de vapor. El segundo signo es la aparición de un líquido sospechoso de color oscuro en el depósito de expansión. Se trata de una emulsión formada por la mezcla de anticongelante con aceite de motor que ha entrado en el sistema de refrigeración. Causas de averías. La razón principal y más común por la que se expulsa anticongelante del depósito de expansión es una válvula de derivación de la tapa atascada o contaminada. En este caso, el aire a presión no tiene a dónde ir, lo que hace que el líquido reviente por el lugar más débil, las fugas a través de la rosca del tapón o en la junta de uno de los casquillos. A veces, la válvula del tapón cuelga abierta y el sistema está constantemente en contacto con la atmósfera. Como resultado, el punto de ebullición mínimo del líquido disminuye y se forma más vapor en las conexiones. Este sale del sistema a través del orificio del tapón, haciendo que el nivel de anticongelante descienda lentamente, sin que se aprecien fugas por ninguna parte. Pasemos ahora a otras causas de averías. El anticongelante puede escaparse por una grieta en el propio depósito, como consecuencia de una válvula de tapón defectuosa. Si todas las conexiones están bien apretadas, la presión suele romper el cuerpo del depósito. El prensaestopas de la bomba de agua, no sujeta. El líquido que se escapa llega a la polea y a la correa de distribución, o a los cables del alternador, salpicando el bloque de cilindros por un lado. Las fugas de los radiadores de refrigeración y calefacción se deben a la corrosión o a impactos mecánicos externos. Por ejemplo, una piedra de un coche que circula en sentido contrario golpea los tubos principales del radiador. Más información sobre la reparación del radiador aquí. La rotura de la junta entre la culata y el bloque de cilindros se produce por la aparición de microfisuras en ella, por donde las cámaras de combustión pierden gases. La grieta se expande y conecta las cámaras con canales de agua y aceite, a partir de los cuales los fluidos tecnológicos se mezclan y llegan a los cilindros. Debido a estos fallos, el anticongelante del depósito de expansión se va constantemente y el propietario del coche tiene que rellenarlo casi a diario. La rotura de las juntas es un fallo crítico que provoca el sobrecalentamiento y la falta de aceite del motor, lo que lleva al fallo de la unidad motriz y a reparaciones importantes. Una causa indirecta de la expulsión de anticongelante puede ser un fallo del termostato. Cuando su válvula se atasca en la posición cerrada, se bloquea el flujo de líquido calentado hacia el radiador principal. El anticongelante circula en un pequeño círculo prácticamente sin refrigeración, por lo que empieza a hervir y a evaporarse a través del tapón del depósito de expansión. Un termostato defectuoso se indica por el aumento de la temperatura del motor a 105 grados centígrados o más, mientras que la parte inferior del radiador permanece fría. Si el sensor de temperatura está montado en el bloque de cilindros, el electroventilador funcionará constantemente y lo oirás. En algunos coches, el sensor está montado en el radiador y este permanece frío, y el electroventilador no salva al motor del sobrecalentamiento. Formas de eliminación. Antes de proceder a la reparación, es necesario entender dónde y por qué sale anticongelante, es decir, hacer un diagnóstico. Mangueras con fugas no son difíciles de identificar, así como las emisiones de líquido del tanque, sudor de color se puede ver en la zona de la tapa. Con radiadores es más difícil, fístulas en los tubos suelen ser pequeños, soplado en movimiento por el flujo de aire y fugas a primera vista no son perceptibles. Consejo. Vierta anticongelantes y aditivo fluorescente en el sistema de refrigeración de su coche. Refleja la luz de una lámpara ultravioleta, de modo que las fugas más leves son claramente visibles. Diversas averías pueden subsanarse de las siguientes maneras. Si la válvula del tapón del depósito de expansión está defectuosa, intente limpiarla y purgarla. Si esto no ayuda, se debe sustituir la pieza, ya que es barata.
Un depósito reventado debe ser sustituido. Existe la práctica de reparar los depósitos de plástico mediante soldadura, pero esta opción no es muy fiable, el cuerpo puede agrietarse. En el siguiente aumento de presión, las mangueras con fuga se sustituyen definitivamente. Excepción, una grieta en el extremo, entonces el tubo se corta, si la longitud lo permite. Un sello de aceite de la bomba soplado es objeto de sustitución solo en el viejo Siguli VAZ210107. En otros coches, se cambia junto con la bomba de agua. Los radiadores de los coches se pueden reparar, si las grietas en el panal no son el resultado de la corrosión de la aleación de aluminio. En cualquier caso, la unidad debe desmontarse y llevarse a un taller para su inspección. Una junta de culata pinchada se cambia inmediatamente, no se puede conducir con esta avería. El trabajo implica el desmontaje del motor, se debe confiar a un maestro, automovilista. Si uno de los problemas anteriores se produjo a usted en el camino, se le permite verter agua en el sistema de refrigeración para llegar al garaje o servicio de coche. Excepción, quemadura de la junta, después de lo cual es imposible seguir adelante. Apague el motor y remolque el coche. En conclusion, las fugas de anticongelante son un problema común que puede afectar el rendimiento de su vehículo y causar daños graves si no se abordan a tiempo. Hemos revisado las principales causas, como las mangueras desgastadas, las juntas defectuosas y los radiadores dañados. Recuerde que la detección temprana y el mantenimiento regular son clave para evitar problemas mayores. Si sospecha de una fuga, no dude en consultar a un profesional para una evaluación adecuada. Mantenga su sistema de refrigeración en óptimas condiciones y asegúrese de que su vehículo funcione de manera eficiente y segura.